Bitcoin nos ha dado un pequeño pullback durante las últimas sesiones y este proceso es bastante importante. Hemos llegado a un punto crítico, así que hoy quiero hablar sobre cuál es el nivel de soporte clave en timeframes menores que debe mantenerse para conservar viva la posibilidad de que el precio todavía pueda extenderse al alza de forma más directa. Y además, algo que considero incluso más importante, quiero hablar un poco sobre hacia dónde podría dirigirse Bitcoin durante los próximos 3 a 6 meses. Pero vamos a empezar por el gráfico diario. Y un quick reminder, amigos, hemos estado siguiendo este movimiento al alza juntos desde junio, prácticamente yo diría que a diario. Recientemente vimos un breakout por encima de estos máximos previos, pueden ver las mechas acá, pero también el cuerpo de las velas en el gráfico diario. Y ahora el precio ha regresado exactamente a esa zona. De hecho, hace unos días publiqué un video que se llamaba algo así como Breakout. Y hubo un breakout, ¿verdad? Hubo un rally hasta una resistencia y luego vino un rechazo. Ahora piénsenlo un momento. ¿Será extraño que el precio sea rechazado en un nivel de resistencia de Fibonacci? En este caso específico fue el pullback del 38.2%, ¿ok? En $67,093. Eh, ¿Es algo fuera de lo normal? Para nada. De hecho, es precisamente la razón por la que estos niveles de resistencia están en el gráfico. Y normalmente una resistencia de grado mayor en un timeframe más grande tiene mucho más peso que una micro resistencia en un gráfico de 15 minutos. Siempre intento enseñarles elementos de mi análisis técnico y del modelo que utilizamos en estos videos, porque quiero que ustedes mismos aprendan a poder interpretarlo. Quiero que puedan hacerlo por su cuenta y que también sepan qué señales vigilar en el futuro, ¿verdad? Esas zonas marcadas tienen una función. Los soportes suelen provocar una reacción en el precio, o al menos deberían hacerlo. Las resistencias también, aunque obviamente en dirección contraria. Ahora estamos viendo un pullback y nos estamos acercando a la parte superior del cuerpo de esta vela, o a este cierre, ¿vale? Eso es realmente crítico y voy a profundizar más en esto cuando revisemos timeframes menores, porque curiosamente, y esto siempre me parece fascinante, la zona de soporte de Fibonacci que les mostré en videos anteriores coincide exactamente con esta área. Por eso es tan importante que la zona entre 63 y $64,000 se mantenga firme. Lo veremos con más detalle en timeframes menores, pero ni siquiera necesitamos los niveles de Fibonacci para poder entenderlo, ¿verdad? Claro que ayudan mucho con la precisión, pero me gusta empezar con el gráfico diario porque elimina bastante ruido visual. Si tienen una visión bullish y están esperando precios más altos, creo que las cosas van a empezar a complicarse mucho por debajo de la zona de 63 a $64,000. Ujú. No sé si ustedes vean lo mismo, pero es esta área. Podría moverla ligeramente hacia los cuerpos de estas velas o incluso hacia la parte superior de la vela roja del 5 de junio, que fue donde ocurrió el breakout. Pero en esencia estamos hablando de la misma zona, entre 63 y $64,000. Muchas veces no se trata de un precio exacto, se trata más bien de una zona, incluso una línea en el gráfico. Yo la trataría como una zona. Por ejemplo, el mínimo de febrero también funcionó más como una zona que como un nivel exacto, ¿verdad? El precio rompió ligeramente por debajo, no encontró soporte inmediatamente y luego rebotó. Y por eso, si están buscando precios más altos, y como veremos después existe un conteo de Elliott que todavía permite un movimiento bullish, lo ideal es que este nivel aguante. Ujú. Porque cualquier caída por debajo de aquí probablemente implicaría que ya tenemos un top más importante establecido. Y quizás se pregunten, está bien, pero ¿qué pasa si ahora volvemos a subir? Bueno, el primer objetivo sería claramente el máximo de la última subida alrededor de $67,000. Me voy a alejar un poco del gráfico para que lo puedan ver mejor. Aquí están los niveles 67,000 y $70,000. Si Bitcoin logra encontrar soporte aquí y rebota hacia los máximos recientes, esa zona debería actuar como resistencia inicialmente. Ujú. Ese sería el objetivo número uno, pero como sigue sin romper por encima, entonces deberíamos ver una subida hacia el siguiente objetivo, que eso estaría pues alrededor de $70,000. Ujú. Porque cuando un nivel de Fibonacci cede, el mercado suele dirigirse al siguiente escalón. Es algo que observo constantemente. Cuando se rompe un nivel, el precio simplemente sube al siguiente peldaño de la escalera, donde normalmente encontramos una nueva consolidación o una reacción bearish. Estos son los niveles técnicos que estoy vigilando: soporte entre 63 y $64,000, resistencia en 67,000 y luego resistencia en $70,000.
Y si se preguntan por qué esta zona es tan importante, piensen en ello desde un punto de vista psicológico, porque aquí entra en juego la imagen más amplia. El mercado sigue estando en un bear market. Bitcoin está en un bear market. Lo hemos comentado ya muchas veces. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, también lo hemos explicado en numerosas ocasiones, ¿verdad? Una forma sencilla es observar los rebotes. Cuando un rally está compuesto únicamente por tres ondas, suele tardar mucho tiempo en desarrollarse y normalmente no representa una nueva tendencia al alza. Aquí tuvimos un movimiento de tres ondas y esta subida también tiene esta estructura de tres ondas. Estos movimientos tardan más que las caídas porque en un bear market la tendencia dominante sigue siendo hacia abajo. Esa es la tendencia principal de fondo. Entonces, si observamos un rebote desde soporte, y esta era una línea de soporte, pero la subida vuelve a terminar en una estructura de tres ondas y después rompemos por debajo del primer soporte importante, eso debilita el soporte del mínimo anterior y además abre la puerta a precios más bajos de una forma más directa. ¿Ok? No significa que necesariamente vaya a ocurrir, desde luego, pero sí sería una primera prueba para los bulls. Y recuerden algo importante, un mercado puede estar dentro de una tendencia a la baja de largo plazo y aún así puede mostrar movimientos al alza de corto plazo, ¿vale? Pero si este mercado tiene cualquier intención de mantenerse bullish en el corto plazo, debería entonces reaccionar aquí. Y si no reacciona desde aquí, entonces se abre la puerta para poner a prueba esta línea, porque mientras más veces se prueba una línea de soporte, más empieza a crujir el piso y más se abre la trampilla hacia precios inferiores. No sé si me explico. Y por cierto, ya hemos hablado antes de los siguientes niveles de soporte. Están ubicados alrededor de $56,000 y posteriormente incluso cerca de $44,000. Así que, repito, lo único que estoy diciendo es que esta es la primera gran prueba para los Bulls. No significa que si rompemos por debajo vayamos a desplomarnos inmediatamente, pero sí es la primera prueba importante. Y eso es exactamente a lo que me refiero. No puedes mantenerte con una postura claramente bullish si este nivel se rompe, porque abrirá la puerta para poner a prueba este soporte inferior. El mercado, por supuesto, todavía podría recuperarse, quizá formando una estructura correctiva más amplia de tres ondas. Eso siempre es posible, pero nada se garantiza de todas formas. Solo reduce las probabilidades de un escenario bullish. Porque si los Bulls realmente fueran fuertes, defenderían este nivel y espero que eso pueda quedar completamente claro. Y es a propósito que esta explicación sea lo más simple posible. Para quienes ya tienen algo más de experiencia o quieran profundizar un poco más, al final les voy a dejar un microanálisis del gráfico de Bitcoin utilizando Elliott Wave, ¿vale? Pero también hay algo bastante interesante acá. Miren, si extendemos esta línea hacia la izquierda, verán que coincide exactamente con estos mínimos previos. Y además, como les mostré anteriormente, esta también fue una zona importante de pullback de Fibonacci durante febrero. Así que sí, hemos llegado a un soporte clave. Y ahora creo que vale mucho la pena alejarnos un poco y analizar la imagen general en timeframes mayores, porque ahí es donde podemos obtener una idea más clara de hacia dónde podría dirigirse el mercado. Desde la perspectiva de Elliott Wave, que es el modelo principal que utilizamos, normalmente queremos ver una onda A que se forme en tres ondas. Ese es el patrón más frecuente. Tres ondas en la onda A. Luego un rebote en la onda B, también compuesto por tres ondas, y sinceramente esto se parece muchísimo a lo que pasó en 2022. No es ninguna ciencia espacial, ¿verdad? Es prácticamente el mismo comportamiento, tres ondas abajo, tres arriba y después una fuerte caída. Mi tesis es que ahora quizá estamos dentro de esa fase a la baja. Incluso desde el punto de vista temporal, la comparación con el 2022 encaja bastante bien. Y si simplemente seguimos el ciclo de 4 años de Bitcoin, entonces debería formarse una estructura de 5 ondas a la baja dentro de la onda C. Eso es normal. Una onda C suele desarrollarse en 5 ondas. No es algo exclusivo de Bitcoin, es parte de la teoría de Elliott Wave. Y Bitcoin en este caso parece estar siguiendo precisamente ese patrón. Eso significa que quizá ahora estamos dentro de un rebote de onda 2 y eventualmente el precio debería dirigirse más abajo, posiblemente hacia la zona de 39,000. Ese nivel cumple una función importante, no es un objetivo exacto ni fijo, sirve más como referencia y orientación. Y que ahora solamente hemos rebotado en tres ondas refuerza esa idea, porque un rebote de tres ondas es una estructura correctiva y posteriormente deberíamos ver una caída desarrollándose en 5. Y antes de entrar en la acción del precio a corto plazo, quiero mostrarles muy rápido nuestros ciclos temporales, porque les prometí que no solo hablaríamos de dónde podría terminar este bear market o qué podríamos esperar durante los próximos 3 a 6 meses en términos de precio, pero también quiero hablar de cuándo podría terminar este bear market. Y el primer modelo que quiero mostrarles es simplemente el modelo del ciclo de 4 años. Bitcoin suele moverse en ciclos, ¿ok? Y como quick reminder, este es nuestro terminal de MCO. Si eres miembro Gold, puedes acceder a él, unirte a través de YouTube o desde nuestro
nuestro website. He dejado el link en la descripción y en los comentarios. Es una comunidad increíble y sinceramente creo que somos de las pocas comunidades que siguen creciendo incluso en pleno bear market. Cada día se unen más personas y eso es fantástico porque mientras más miembros tengamos, más contenido podemos hacer. Este terminal nació precisamente porque muchos miembros nos pidieron herramientas, hicieron sugerencias, querían aprender más y entender mejor los mercados. Y se ha convertido en una comunidad realmente extraordinaria. Así que si les interesa formar parte, pueden hacerlo siguiendo el link que van a encontrar en la descripción. Aprovechen el 50% de descuento durante su primer mes. Van a obtener acceso completo a este terminal que seguirá evolucionando. Lo que muchas personas no saben es que contamos con una enorme base de datos. Tenemos entre 4 y 5 años de gráficos, conteos y estructuras de Elliott Wave. Y estamos hablando prácticamente como de 20,000 videos producidos durante aproximadamente 4 años. Y prácticamente nadie tiene una base de datos de este tamaño, créanmelo. Y gracias a eso hemos acumulado una cantidad enorme de información sobre conteos de Elliott Wave, historiales, tasas de éxito y estadísticas. Todo esto lo vamos a ir agregando progresivamente y eso lo va a hacer muy poderoso. Mi visión es que en algún momento podamos decir, este escenario de Elliott Wave tiene una probabilidad del X%, ¿no? No sé. Pero no basándonos en opiniones objetivas, sino en respaldo de 4 o 5 años de datos reales. Y eso tiene mucho valor, así que todavía queda mucho por desarrollar, pero vamos a continuar creciendo. Incluso hoy esta herramienta por sí sola ya vale el costo de la membresía, pero incluso pueden echarle un vistazo, jugar ustedes mismos, y si no te gusta, puedes cancelarla. Aprovecho para agradecerles a todos los que siguen acompañándonos durante este bear market. El hecho de que la comunidad siga creciendo demuestra que el valor está ahí. Y esta herramienta también nos muestra dónde podría terminar el bear market de Bitcoin. Según este modelo, podría ocurrir alrededor de octubre, porque históricamente los bear markets de Bitcoin suelen durar aproximadamente un año. Bitcoin tiene diferentes estaciones y si activamos las temporadas en el gráfico, generalmente observamos una primavera, verano, otoño y por supuesto un invierno. Recordemos que entramos en la fase de invierno por ahí de octubre. Si el comportamiento se asemeja a bear markets anteriores, entonces podríamos estar hablando de una duración de aproximadamente 360 a 380 días, lo que nos llevaría hacia mínimos alrededor de octubre, momento en el que podría comenzar una nueva fase de primavera para el mercado. Pero hay algo que considero incluso más potente, nuestro Cycle Engine. Se trata de un algoritmo matemático diseñado para detectar ritmos y patrones recurrentes en el precio. No lo he revisado en los últimos días porque tarda un poco en cargar, pero actualmente Bitcoin muestra un ciclo dominante de aproximadamente 250 días y ese ciclo se sigue extendiendo. La última vez que lo chequé estaba en 252 días y ahora en 254. Esta herramienta, por ejemplo, anticipó el máximo relevante que vimos en mayo. También proyectó el máximo de septiembre y octubre, el máximo de diciembre del 2024 y muchos otros antes de esos. Así que estamos hablando de un ciclo que Bitcoin ha venido respetando durante años. Y como pueden ver, actualmente nos está señalando una zona de mínimos potenciales entre septiembre y octubre. Lo interesante es que esto encaja muy bien con el modelo del ciclo de 4 años. No significa que el ciclo de 4 años tenga que cumplirse obligatoriamente, pero sí tenemos dos herramientas independientes que están apuntando en una dirección similar. Y esta herramienta no tiene en cuenta el ciclo de 4 años, simplemente analiza la estructura del precio tal y como es y detecta los ciclos dominantes que Bitcoin está siguiendo. Todo se basa en algoritmos matemáticos y genera un espectro de ciclos. Y dentro de ese espectro, el ciclo de aproximadamente 250 días es uno de los más potentes. Y Bitcoin, desde luego, lo ha estado siguiendo. Por lo tanto, si realmente ya vimos un top importante en el mercado, entonces deberíamos seguir observando presión a la baja hacia posibles mínimos de octubre. No necesariamente en línea recta, siempre pueden aparecer movimientos correctivos al alza en el camino, pero es lo que exactamente estoy vigilando. Y este análisis puede aplicarse a muchos activos, no solo a Bitcoin, podríamos probar con cualquier otro. Por ejemplo, con Coinbase, aunque no tiene un historial tan grande, ¿verdad? Pero incluso ahí pueden observar sorprendentemente lo preciso que resulta. Coinbase parece estar siguiendo un ciclo cercano a 170 días. Y según este patrón debería formar un mínimo en algún momento en agosto. No es un sistema que funcione al 100% de las veces, pero logró identificar esta zona de máximos, esta otra zona de máximos, esta otra zona, ¿ok? Así que no se trata de una opinión personal, no soy yo proponiendo un modelo arbitrario. Es un algoritmo que rastrea cuál es el ritmo dominante del precio y todo está respaldado por datos, ¿eh? Y por eso puede ayudarnos a estimar no solamente dónde podría formarse un low en el mercado, sino también cuándo puede ocurrir. Ahora, pasemos a los timeframes más cortos, ahora sí. Y lo que me parece más interesante es que cómo todo esto encaja perfectamente con lo que mencioné al principio del video. Porque en este momento estamos probando un soporte crítico entre 63,000 y $64,000. Esta zona también coincide con un mínimo estructural generado en domingo. Además, es una zona
importante de soporte de Fibonacci. Incluso podríamos argumentar que todavía existe la posibilidad de completar una estructura de 5 ondas si logramos marcar un nuevo máximo, y eso abre la puerta a una extensión alcista adicional. No significa necesariamente que el panorama se vuelva completamente bullish, tampoco sería la estructura impulsiva más limpia del mundo, pero aún así permitiría un último tramo ascendente. De todas formas, es la primera zona de soporte que estamos vigilando, y si se rompe, se abriría la puerta para poner a prueba los mínimos previos, los mínimos de febrero, y eventualmente avanzar hacia nuevos mínimos. Si perdiéramos los mínimos de febrero, entonces mi siguiente soporte clave estaría por ahí de 56,000. Algo importante es que la caída actual incluso puede interpretarse como una estructura de 5 ondas, aunque tampoco sería la formación de 5 ondas más elegante o clara, ¿verdad? Y por eso, sinceramente, la lectura no es completamente concluyente todavía. Y cuando el conteo de corto plazo no es del todo claro, ¿a qué debemos prestarle atención? Bueno, a los niveles, porque los niveles sí son extremadamente claros. Tenemos referencias técnicas muy definidas en el gráfico de Bitcoin, y por eso la estructura de Elliott de corto plazo termina confirmando exactamente lo que destacamos al inicio. Desde los mínimos de junio tenemos básicamente una subida compuesta por 3 ondas hasta los máximos recientes. El mercado fue rechazado en la zona de los $67,000. Si esa resistencia se supera, entonces los $70,000 serían el siguiente objetivo importante. Ahora mismo estamos en un pullback hacia la zona de soporte estructural de Fibonacci ubicada entre 63,130 y $63,913. La caída actual puede interpretarse como una estructura de 5 ondas, y me refiero específicamente al movimiento a la baja iniciado desde el máximo del 15 de junio. Pero también podría analizarse como una corrección compleja, porque existe bastante solapamiento entre los movimientos internos. Por eso no descarto que el mercado todavía pueda marcar un nuevo máximo. Lo que está ocurriendo ahora es simplemente una prueba del soporte clave. Y como dije antes, si tienen una visión bullish, esta es probablemente la zona más importante que hay que vigilar, porque si se rompe, se abriría la puerta a mínimos completamente nuevos por debajo de los mínimos de febrero, y eso no significa que vaya a ocurrir automáticamente. Antes de eso, lo más probable es que el mercado pruebe nuevamente los mínimos de febrero y también la zona de soporte de la onda B inferior ubicada entre 60,230 y $61,100. Por eso estamos frente a un nivel crítico. Por el lado bullish, la resistencia clave de corto plazo se encuentra entre 65,000 y $66,514. Si logramos romper por encima de esa zona, entonces sí se abriría la puerta para un nuevo ataque a los 67,000, que es la siguiente resistencia de mayor relevancia. Y posteriormente iríamos a los $70,000, ¿vale? Pero realmente no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esta zona de soporte que estamos probando ahora mismo. Y debido a las estructuras de corto plazo que son desordenadas, existen muchas maneras de interpretar y contar este movimiento. Hay algunas cosas que sí sabemos con mucha claridad, y hasta ahora tenemos una subida en 3 ondas. Todavía no hay un impulso a la baja confirmado, no existe un impulso a la baja claro. Para interpretarse como una estructura impulsiva tendría que tratarse de una diagonal. Los bulls no se muestran dominantes todavía y seguimos manteniendo el soporte de corto plazo. Todo esto nos deja abierta la posibilidad a precios más altos, aunque al mismo tiempo encaja muy bien con la hipótesis de timeframes mayores, que plantea que este movimiento sigue siendo simplemente solo un rebote correctivo dentro de una tendencia a la baja más amplia. Así que hay que poner atención en la zona de soporte entre 63,130 y 63,913, y la resistencia comprendida entre 65,000 y $66,500. Y con eso terminamos con esta update. Espero que haya sido muy útil. Como les mencioné, si quieren profundizar mucho más en este tipo de análisis, revisen la membresía. Pueden hacerlo a través de YouTube utilizando el link que van a encontrar en los comentarios o en la descripción. Y hay una gran cantidad de actualizaciones solo para miembros. Ayer analicé como 7 criptos adicionales en un video. Anteriormente revisamos 7 u 8 más, así que van a recibir mucho contenido exclusivo sobre Bitcoin, altcoins y muchos otros mercados. Además, como miembro Gold, obtienen acceso completo a nuestro terminal. Que tengan un excelente día, gracias por acompañarme y hasta la próxima.